De vuelta en los años 80, mi tía Laura tenía poco más de 20 años. Esto fue antes de que se casara con mi tío, y en esa época solía hacer largos viajes en coche entre la casa de sus padres y la de mi tío para visitarlo. Era un periodo de transición para ellos. Él acababa de graduarse y ella aún no se había mudado para estar con él. El trayecto atravesaba varios estados y un extenso desierto, lo que le tomaba varias horas. Aquella carretera desolada tenía tramos de cientos de kilómetros en los que era raro ver otro conductor y mucho menos una estación de servicio. Una noche Laura emprendió uno de estos viajes. Un par de horas después de haber salido, notó que un vehículo oscuro comenzó a acercarse lentamente. Al principio apenas se dio cuenta, ya que iba cantando con la radio, pero luego el coche se puso peligrosamente cerca. Apagó la música y miró por el retrovisor. Vio que el conductor encendía y apagaba las luces altas mientras señalaba su coche, haciéndole gestos para que se detuviera. Alarmada, redujo la velocidad y empezó a buscar un lugar seguro para orillarse, pensando que tal vez había algo mal con su vehículo. Justo cuando comenzó a girar el volante para salir de la carretera, sintió algo dentro de ella, tan claro como si alguien le hablara: «No te detengas». Un segundo después, la voz en su mente fue aún más fuerte: «No te detengas». Llámalo intuición, instinto o incluso una advertencia divina, pero una oleada de adrenalina recorrió su cuerpo. Su corazón latió con fuerza cuando, en un acto impulsivo, pisó el acelerador y volvió a la carretera a toda velocidad. Mientras trataba de calmarse y entender qué acababa de pasar, vio por el espejo retrovisor que el coche oscuro aceleraba detrás de ella, siguiéndola de cerca y continuando con los gestos para que se detuviera. El miedo y la confusión la invadieron. Se preguntaba si realmente algo andaba mal con su auto o si estaba en peligro. ¿Y qué era esa voz que había escuchado? En aquellos tiempos, quedarse varada en medio del desierto era un problema grave, especialmente sin teléfonos celulares. Por un momento, su determinación flaqueó y comenzó a disminuir la velocidad, dudando de su propia percepción. Pero entonces, el otro vehículo aceleró, se metió en el carril contrario y se puso a la par de su auto. El conductor le sonrió de una manera perturbadora, hizo un gesto señalando la carretera y le movió los labios, pronunciando claramente: «Oríllate». Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En el momento en que cruzó miradas con él, sintió una sensación de puro terror. Algo en sus ojos era malvado. Le pareció que su aspecto era sucio y descuidado, y notó que le faltaban varios dientes en su macabra sonrisa. Nunca olvidaría aquella imagen. Su estómago se revolvió y nuevamente escuchó la advertencia en su cabeza: «No te detengas». Cualquier duda que le quedaba desapareció. Puso el pie en el acelerador y trató de perderlo, pero él la siguió, imitando todos sus movimientos. Si ella desaceleraba, él también. Si ella aceleraba, él hacía lo mismo. Incluso comenzó a intentar sacarla de la carretera, golpeando ligeramente la parte trasera de su auto. Laura estaba al borde de las lágrimas, completamente sola en medio de la nada, siendo acechada por un desconocido. Después de lo que pareció una eternidad, vio a lo lejos un par de camiones de carga. Un rayo de esperanza la invadió. Si lograba acercarse a ellos, o incluso meterse entre ambos, tal vez estaría a salvo. Aceleró con todas sus fuerzas. El hombre continuó su persecución, tocando la bocina, encendiendo las luces altas y tratando de chocar contra ella. Pero cuando finalmente alcanzó los camiones y logró posicionarse entre ellos, el coche oscuro comenzó a disminuir la velocidad hasta que desapareció por completo de su vista. Laura se mantuvo junto a los camiones por un buen rato, hasta que, sintiéndose segura, finalmente se detuvo en una gasolinera. Allí rompió en llanto. Años después, Laura y mi tío estaban casados. Él trabajaba como fiscal de alto perfil en Las Vegas, y ella se había convertido en madre de varios niños. Desde que la conocí, siempre estuvo obsesionada con el crimen real. Programas como Dateline, 2020 y Misterios sin resolver siempre estaban encendidos en su casa. Un día, estaba doblando la ropa en la cocina mientras escuchaba la televisión en la otra habitación. Un entrevistador estaba hablando con un hombre en el corredor de la muerte. Laura apenas prestaba atención hasta que escuchó al hombre describir su método para elegir a sus víctimas. Esperaba al costado de la carretera, dijo. Si pasaba un coche con una familia, esperaba. Si pasaba un hombre solo, también esperaba.
pero de vez en cuando pasaba un coche con una mujer bonita conduciendo sola. Entonces salía detrás de ella y la seguía. Encendía y apagaba mis luces, tocaba la bocina y le hacía señas para que se detuviera. Laura sintió su cuerpo congelarse. La mayoría se detenía. Les decía que abrieran el capó, que parecía haber algo mal con su auto, y cuando lo hacían, desconectaba un par de cables. Cuando intentaban arrancar y el coche no funcionaba, les decía: «No hay problema, mi amigo tiene un taller en el próximo pueblo, puedo llevarte». Laura, ahora completamente inmóvil, se acercó lentamente al televisor. Subían a mi coche y luego las agredía, las mataba y las enterraba en cualquier parte del desierto. Cuando le preguntaron cuántas veces lo había hecho, el asesino se encogió de hombros y respondió: «Nunca encontrarán todos los cuerpos. Perdí la cuenta». Y cuando le preguntaron cuántas mujeres habían logrado escapar, sonrió con su sonrisa desdentada y dijo: «Tal vez 2 o 3». Laura se quedó de pie, paralizada, mirando la misma sonrisa que había visto aquella noche en la carretera. El hombre en la pantalla era Henry Lee Lucas. Era un caluroso día de verano. Había salido de excursión y terminé completamente perdido, pero esa es otra historia. Basta con decir que había caminado a través de un desierto sin senderos durante millas y millas. Cuando finalmente encontré una carretera, estaba tan lejos de mi auto que ni siquiera sabía en qué dirección ir. Estaba muerto de cansancio, agotado y aún a varias millas de mi coche. Finalmente, ya de camino a casa, en una tarde calurosa y soleada, después de haber pasado muchas horas perdido en las montañas y los bosques, me encontré a unas 15 millas de mi hogar, que está en el campo. Mientras conducía, vi a un hombre con sobrepeso y fuera de forma haciendo autostop en la misma dirección en la que yo iba. Me di cuenta de que le esperaba una caminata larga y difícil, justo como la que yo había terminado apenas 20 minutos antes. Por supuesto, sentí lástima por él, ya que estaba pasando por una experiencia similar a la mía. Así que detuve el coche y le hice señas para que subiera. No me di cuenta de que mis problemas del día aún no habían terminado. Cuando abrió la puerta, me lanzó una mirada y nos saludamos. Se acomodó en el asiento delantero con dificultad. Me dijo que iba a un lugar junto a la carretera, en dirección a mi casa. Así que emprendimos el viaje, entablando una conversación ligera. En un momento miré hacia su lado y noté que tenía un brazo protésico hecho de un plástico balístico duro, con un gancho de metal en lugar de una mano. Durante la conversación me contó que era un operador de maquinaria pesada en la construcción, pero que estaba sin trabajo. Su casa estaba en proceso de embargo por el banco y básicamente estaba ocupándola ilegalmente. Probablemente se movía durante el día para evitar ser desalojado por el sheriff y regresaba por la noche para meterse en el sótano. En resumen, era un vagabundo, pero aún tenía una dirección física. En ese momento nada de esto me pareció sospechoso. Tal vez debía haber prestado más atención. Tengo un repertorio de historias interesantes que me gusta contar, así que le compartí un par de ellas para hacer el viaje más ameno. Parecía escuchar con educación, pero pronto comenzó a contarme una historia muy extraña. Me relató que años atrás, durante lo que él describió como una de las peores tormentas de nieve del siglo, una mujer tuvo un terrible accidente en la carretera principal que pasaba cerca de su casa. Dijo que estaba gravemente herida y desangrándose. Según él, la tormenta era tan intensa que la carretera era intransitable, pero como él operaba maquinaria de construcción, tenía una retroexcavadora. Afirmó que cargó a la mujer en la pala de la máquina y la llevó 30 millas a través del frío extremo hasta un centro médico importante, donde la entregó en urgencias. Era una historia extraña, y yo soy bastante astuto cuando se trata de detectar inconsistencias en los relatos. He visto muchas cosas en la vida y he estado en lugares peligrosos. Su historia me pareció sospechosa, como si estuviera cambiando algunos detalles para ocultar la verdad. Lo que realmente pensé fue que una mujer, posiblemente alguien que llegó a su puerta pidiendo ayuda, había muerto, y que él, en lugar de llevarla a un hospital, usó la retroexcavadora para enterrarla. No tuve mucho tiempo para analizarlo porque el viaje estaba llegando a su fin. Puede que mi conclusión te parezca extraña, pero lo que sucedió después te hará entender por qué tuve esa impresión.
Cuando llegamos a la entrada de su casa, él terminó su historia y de inmediato comenzó a hacerme propuestas inapropiadas sobre lo que le gustaría que ocurriera. Me sorprendió, pero simplemente le respondí con educación que no era mi estilo y traté de terminar la conversación. Sin embargo, insistió. El problema fue que no aceptaba un no por respuesta. Me di cuenta de que la situación estaba escalando rápidamente. Aún así, me mantuve tranquilo. Me gusta pensar que tengo nervios de acero, lo que suele disuadir a posibles agresores, pero no a este hombre. Y eso me dejó claro lo peligroso que era. No se bajaba del coche. Estábamos detenidos y él levantó su brazo protésico, pesado como un tronco entre nosotros. Me miró fijamente a los ojos, sin decir una palabra. Gracias a mis conocimientos de defensa personal, entendí lo que estaba pasando. Si apartaba la mirada o parpadeaba, me golpearía con el brazo. Era un hombre imponente, aunque con sobrepeso. Tenía brazos enormes y musculosos debido a años de trabajo pesado. En una pelea su peso le daría ventaja, pero yo sabía lo que debía hacer. Siempre tenía un plan en caso de que un autoestopista resultara peligroso. Yo llevaba el cinturón de seguridad puesto. Él no. Mi plan era pisar el acelerador y estrellar el coche contra su casa a unos 100 km/h, lanzándolo el parabrisas. Aunque yo resultara herido o inconsciente, con suerte él estaría peor. El ruido del choque llamaría la atención de los vecinos y la bocina quedaría sonando. Sabía que si me dejaba noqueado nunca despertaría. Un hombre así no dejaría a un testigo con vida. Otro truco que aprendí en artes marciales es nunca apartar la vista del oponente. Si lo miras fijamente y lees su intención, puedes reaccionar al primer movimiento. Él vio en mis ojos que estaba listo para pelear por mi vida. De repente, abrió la puerta y de forma anticlimática se bajó del auto. Rápidamente puse marcha atrás, giré el auto y salí de allí sin mirar atrás. Mientras me alejaba, pensé, ese es el tipo más peligroso que he conocido. Debería llamar a la policía estatal y advertirles sobre él. No pasará mucho tiempo antes de que mate a alguien. Pero también pensé que la policía no me tomaría en serio. Después de todo, técnicamente no había hecho nada más que ser una amenaza. ¿Qué podía hacer yo? Y la verdad es que, ahora que estaba a salvo, solo quería olvidar lo ocurrido. Había sido un día demasiado largo. No quería perder una hora más haciendo un informe policial y lidiando con agentes que probablemente no me creerían. En retrospectiva, veo que fue un error. 10 años después, esa propiedad se convirtió en el epicentro de una escena del crimen. Una mujer de otro estado había ido a vivir allí y desapareció. No me di cuenta de que era la misma casa hasta que pasé por la zona un día y vi una unidad móvil de la policía estatal, 5 patrullas, un helicóptero y toda el área acordonada con cinta de crimen. En ese momento pensé, Dios mío, realmente debería haber avisado. Tal vez esto se habría evitado. Pero ese día fui egoísta y solo pensé en mí mismo. Más tarde, encontraron el cuerpo de la mujer en un estanque cercano, dentro de un congelador que había salido de esa casa. Se revelaron historias perturbadoras sobre cómo una pareja explotó a una joven sin hogar que había tenido mala suerte en la vida. Parece que hubo más personas involucradas, pero no entraré en detalles por respeto a la familia. Días después, cuando la investigación se estaba cerrando, solo quedaban un par de patrullas asegurando la escena. Fue entonces cuando decidí llamar a la policía estatal y contarles la historia de la retroexcavadora que el capitán Garfio me había contado. Al día siguiente, la escena del crimen volvió a estar en plena actividad. Sospecho que estaban buscando más cadáveres. Aunque nunca fueron acusados por ese asesinato, la pareja sigue en prisión por otros delitos. La lección que aprendí es simple. Si ves algo, di algo. Hace unos 4 días tuve una experiencia que no he podido olvidar. Tengo 25 años y estaba cuidando el perro de mi novio mientras él estaba de viaje de mochilero. La casa de mi novio está en una zona semi-remota, al final de una colina y en medio de varias hectáreas de terreno. Está justo al lado de la carretera principal y al otro lado hay un pequeño vecindario rural. Es un lugar que se siente a la vez seguro y peligroso. La comunidad es cercana, pero la gente suele mantenerse reservada y hay muchas casas abandonadas y deterioradas junto a otras muy bien cuidadas. Un vecindario típico del campo. Por eso, no me sentí insegura al aceptar cuidar la casa de mi novio y su perro Max.
Max es un bulldog americano mezclado con labrador inglés de 52 kilos, completamente negro y puro músculo. Desde que mi novio y yo comenzamos a salir, se ha vuelto muy protector conmigo. También tengo a mi perra, Lily, una mezcla de caniche de unos 26 kilos. Como soy peluquera canina, siempre la llevo con cortes de pelo divertidos y moños. Todo esto es para decir que uno de mis perros es muy intimidante y el otro no tanto. Sin embargo, debido a la fuerza de Max, no puedo caminar con ambos al mismo tiempo. Así que primero paseo a Lily y luego regreso por Max para darle su paseo. Ambos caminan unos 30 minutos cada uno. Me gusta sacar a Max por la noche porque me hace sentir más segura cuando oscurece. Esa noche, mientras caminaba con Lily, me dio una extraña sensación de que alguien me observaba. El vello de mi nuca se erizó y cuando miré alrededor, noté que a unos 10 metros de distancia había un hombre alto con una sudadera con capucha, parado junto a una casa vieja y descuidada. Inmediatamente pensé que la sudadera era extraña, ya que vivo en el norte de California y estábamos a principios de agosto. La temperatura por la noche no baja de los 30 grados, especialmente cuando el sol aún se estaba poniendo. Intenté ignorarlo, ya que suelo ser paranoica por leer tantas historias de no volvamos a encontrarnos. Sin embargo, mientras caminaba y la luz del día disminuía, me di cuenta de que el hombre seguía manteniendo la misma distancia de unos 10 metros. Si giraba a una esquina, él también lo hacía. Si aceleraba el paso, él también. Cuando llegamos a la carretera principal, crucé justo antes de que pasara un coche a toda velocidad, esperando que eso pusiera distancia entre nosotros. Lo logró, pero no evitó que siguiera siguiéndome. Caminé lo más rápido que pude hacia la casa, sin querer mirar atrás, pero ahora podía escuchar sus pasos sobre la grava. Lily también lo notó y comenzó a ladrar y gruñir. Cuando finalmente llegué, cerré la puerta con fuerza y la aseguré con llave, esperando que todo terminara ahí. Pero apenas segundos después, sentí que alguien intentaba abrir la puerta. Los perros también lo escucharon y comenzaron a ladrar sin parar. No hay mirilla en la puerta, pero es lo suficientemente delgada como para que pudiera hablar con quien estuviera afuera. Grité preguntando quién era y a través de los ladridos escuché la voz de un hombre. «Me encanta tu perra. ¿Puedo conocerla?» Por alguna razón, la forma en la que lo dijo me puso la piel de gallina. Sonaba vacío, como si hubiera ensayado la frase antes de decirla. «No», grité. «Por favor, vete». Hubo un segundo de silencio y luego volvió a decir exactamente lo mismo. «Me encanta tu perra. ¿Puedo conocerla?» Entonces empezó a forcejear con la manija de la puerta y a empujar contra ella. Para este punto, Max ya había notado que algo andaba mal. Su pelo estaba erizado, gruñía y chocaba los dientes con fuerza. No sé qué me poseyó en ese momento, pero lancé a Lily al baño y agarré a Max por el collar, manteniéndolo cerca de la puerta conmigo. «¡Lárgate!», grité. El hombre se detuvo por un momento y luego embistió la puerta. Vi cómo la puerta se movió y en ese instante desbloqueé el cerrojo y la abrí solo lo suficiente para que Max pudiera asomarse. Él estaba completamente furioso y mis manos comenzaron a doler de tanto sujetarlo. Pude escuchar sus dientes chocar mientras mordía el aire, tratando de alcanzar al intruso. Este tipo definitivamente no esperaba encontrar a Max. Se tambaleó hacia atrás, casi cayendo, y soltó una maldición mientras trataba de mantenerse en pie. No me miró ni una vez, simplemente salió corriendo colina arriba, desapareciendo de mi vista. Enseguida metí a Max, cerré la puerta con seguro y llamé a la policía para contarles lo que había pasado. No logré ver bien el rostro del hombre, y básicamente me dijeron que no podían hacer mucho, pero tomaron mi declaración y me informaron que me contactarían si surgía algo. Después de todo eso, me acurruqué con mis perros y rompí en llanto cuando finalmente comprendí lo aterrador que había sido. Al día siguiente, manejé casi una hora hasta una tienda de mascotas y le compré a Max el hueso más grande que pude encontrar, porque se lo merecía. También le compré algo a Lily. No sé por qué este tipo no se asustó cuando escuchó a los perros ladrar. Supongo que no se dio cuenta de que eran dos o asumió que ambos eran como mi poodle, lo que significa que no le daban miedo. Estoy agradecida de que el hombre no tuviera un arma de fuego. Mirando hacia atrás, probablemente debí haber llamado a la policía sin abrir la puerta, pero espero que ahora, después de haber visto a Max, sepa que no debe volver, porque si lo hace, dejaré que mi buen chico le arranque el brazo.
Esto ocurrió hace varios años. Aunque puede que no sea tan aterrador como otras historias aquí, sin duda fue uno de los encuentros más extraños y aterradores que he tenido. Tengo 33 años y vivo en una zona rural del Medio Oeste. Nací y crecí en mi ciudad natal y, con la excepción de unos meses en los que viví con mi padre en la costa este, he pasado toda mi vida aquí. Con el tiempo, me he familiarizado bastante con la mayoría de los caminos secundarios de la zona. Uno de estos caminos es una vieja carretera que, desde la construcción de la autopista interestatal que atraviesa la ciudad, ha quedado prácticamente en desuso. Es un camino largo y sinuoso que ofrece vistas panorámicas impresionantes durante el día y una escapada tranquila de la ciudad por la noche. A lo largo de esta carretera hay un pequeño lote con no más de 10 espacios de estacionamiento, 2 mesas de picnic y un solo bote de basura. Es fácil pasarlo por alto debido a la espesa vegetación que lo rodea y, por su naturaleza aislada, ha sido testigo de muchas travesuras adolescentes. Yo mismo pasé muchos viernes por la noche ahí, fumando con mis amigos. A lo largo de los años, este lugar se convirtió en uno de mis refugios favoritos cuando necesitaba tranquilidad o estar solo. Hace unos 5 años, mi novia y yo estábamos pasando por un mal momento. Tuvimos una gran pelea porque, a pesar de que tenía que madrugar para trabajar, ella decidió hacer una fiesta con sus amigos ruidosos y borrachos. Las cosas se salieron de control y, enfadado, salí de la casa y me dirigí hacia mi lugar favorito. Tan pronto como salí de los límites de la ciudad, puse mi música metal más agresiva a todo volumen y aceleré por el camino mientras fumaba un cigarro tras otro, tratando de calmarme. Cuando finalmente encontré la entrada al lugar, me alegré al ver que no había otros autos en el estacionamiento. No tendría que preocuparme por interrumpir a alguna pareja en pleno acto. Salí del coche de inmediato. Me senté en una de las mesas de picnic, encendí un cigarrillo y me puse a contemplar las estrellas. Pasaron varios minutos hasta que escuché ruidos entre los arbustos. No queriendo convertirme en el bocadillo de un coyote o de un gato montés, regresé apresuradamente a mi auto. Subí la música de nuevo y en cuestión de segundos ya me había olvidado de los ruidos. Decidí fumar un último cigarro antes de volver a casa. Iba por la mitad cuando de repente escuché golpes fuertes en la ventana del copiloto. Volteé y vi una mano enorme golpeando el vidrio. Bajé el volumen de la música y, en cuanto lo hice, escuché una voz furiosa gritando: ¡Abre la puerta! El hombre comenzó a tirar con fuerza del manillar. Afortunadamente, mis puertas estaban cerradas con seguro. Después de unos segundos, desapareció de la ventana del copiloto y reapareció en la del lado del conductor, gritando y maldiciendo mientras golpeaba el cristal con los puños. Me quedé paralizado, confundido y aterrado. Pero finalmente reaccioné, puse el coche en reversa y aceleré. Apenas logré verlo bien debido a la oscuridad, pero en un instante, cuando mis faros lo iluminaron, alcancé a distinguir algunos detalles. Llevaba una sudadera negra con capucha, una camiseta gris oscuro y una gorra. Era un hombre robusto y debía medir más de 1,85 metros, pues superaba la altura de mi auto. Lo único que pude ver con claridad fue que tenía una barba oscura y frondosa. Pisé el acelerador a fondo y salí de ahí a toda velocidad. Justo cuando tomé la carretera escuché un fuerte estruendo. Sonó como un disparo. Sin pensarlo, pisé aún más el acelerador, tomé el primer desvío que encontré y, cuando estuve seguro de que nadie me seguía, solté el pie y me di cuenta de que iba a 140 km/h por un camino de grava. En ese momento, recordé que uno de mis mejores amigos trabajaba en una gasolinera cercana. Fui directo a verlo y le conté todo lo que había pasado. Revisamos mi auto y encontramos un par de abolladuras en el techo, además de lo que parecía una huella de bota en la puerta del copiloto. Hablamos sobre si debíamos llamar a la policía, pero al final decidimos que no. La zona donde ocurrió todo estaba a unos 20 minutos del pueblo más cercano, así que era muy probable que, para cuando llegaran los agentes, el tipo ya no estuviera ahí. Sí, sé que probablemente fue una decisión estúpida en retrospectiva. Hasta el día de hoy, sigo sin entender qué quería ese hombre. ¿Intentaba robarme? ¿Quería llevarse mi auto? ¿O quizás algo peor? No lo sé. Lo único que sé es que tuve suerte de salir con vida de esa situación.
He sido detective por 14 años. He visto cosas que desearía no haber visto, cosas que te hacen cerrar la puerta con doble llave antes de irte a la cama, cosas que te hacen observar a los extraños un poco más de la cuenta, solo para asegurarte de que son normales. Pero nada me ha marcado como aquella casa en Palmer Street. Todo comenzó como un caso de persona desaparecida. Un joven de 23 años llamado Dominic desapareció después de salir del trabajo en un restaurante del centro. Su madre, una mujer callada con ojos tristes, vino a la estación 2 semanas después de su desaparición. Se sentó en mi oficina retorciendo un pañuelo gastado entre sus manos y susurrando: «Él no es el tipo de chico que simplemente se va». La mayoría de los padres dicen eso, pero había algo en la forma en que lo decía, como si ya supiera que algo malo había pasado. La última ubicación conocida de Dominic fue una parada de autobús. No había cámaras de seguridad ni testigos. Su teléfono dio su última señal cerca de un vecindario abandonado en el este de Detroit, una zona llena de casas vacías y calles olvidadas. No voy a mentir, no tenía muchas esperanzas. La gente desaparece en Detroit todo el tiempo, y cuando lo hacen, por lo general, no vuelven a aparecer. Pero había algo en Dominic que se me quedó grabado. Tal vez fue su madre, tal vez fue mi instinto. De cualquier manera, empecé a investigar. 2 semanas después, llegó una pista. Una mujer, sin hogar, medio muerta de hambre y paranoica hasta el extremo, entró a un refugio y le dijo a un voluntario que había visto algo extraño en una de las casas abandonadas. Un hombre, dijo, con los ojos moviéndose nerviosamente, estaba ahí, pero no podía salir. El voluntario le pidió más detalles, pero ella se negó a decir más. Solo sacudía la cabeza y susurraba: «Ya no me acerco a esa casa». Eso fue suficiente para mí. Tomé a mi compañero, el detective Reeves, y nos dirigimos a la dirección. Era una fría mañana de enero, el cielo cubierto por nubes grises. El vecindario estaba muerto, filas de casas podridas con ventanas rotas y puertas colgando de sus bisagras. La casa en cuestión estaba al final de la calle, una construcción de 2 pisos a punto de colapsar, con un porche derrumbado. Grafitis cubrían las paredes con frases como «Lárgate» y «El infierno está aquí» pintadas con letras disparejas. Reeves suspiró. Probablemente otro nido de drogadictos. Asentí, pero no estaba tan seguro. La puerta principal no estaba cerrada. Crujió cuando entramos y el olor nos golpeó de inmediato. Una mezcla de orina, moho y algo podrido. Basura esparcida por el suelo, ropa vieja, muebles rotos, un televisor destrozado, señales de ocupantes ilegales. «Lo mejor de Detroit», murmuró Reeves, esquivando un colchón manchado. Avanzamos por la casa, revisando cada habitación. Nada. Solo latas de cerveza vacías, colillas de cigarro y rastros de que alguien, tal vez varias personas, había estado allí. Entonces encontramos la puerta del sótano. Estaba cerrada con un candado desde afuera. Reeves y yo nos miramos. Eso estaba mal. Si alguien vivía ahí abajo, ¿por qué encerrarlo? Saqué mi linterna. «Ayúdame con esto». Nos costó algo de esfuerzo, pero rompimos el candado y forzamos la puerta. El hedor que salió fue peor que cualquier cosa que haya olido en mi vida. Bajamos por la estrecha escalera. Las paredes de concreto estaban alineadas con viejos estantes de madera llenos de latas oxidadas y comida en descomposición. Entonces lo vimos. Una trampilla. «Jesús», murmuró Reeves, alumbrando la escotilla con su linterna. El mango estaba cubierto de arañazos profundos. Algo dentro de mí se congeló. Me arrodillé y pasé los dedos sobre las marcas. No estaban hechas con herramientas. Eran marcas de uñas. Miré a Reeves. Él me miró a mí. Ninguno dijo nada. Respiré hondo y abrí la trampilla. Una escalera oxidada descendía a la oscuridad. El aire era denso, rancio, sofocante. Ya podía decir que alguien había estado ahí abajo por mucho tiempo. Bajamos. Mis botas golpearon el suelo de tierra y mi linterna cortó la penumbra. El espacio era pequeño, tal vez de 3 por 3 metros, solo una diminuta habitación de cemento con un colchón asqueroso en una esquina. Junto a él, un balde oxidado. Las paredes estaban cubiertas de arañazos. Algunos eran marcas profundas y desgarradas. Otros eran palabras. «Ayúdame». «Sigo, por favor». Y en la esquina más alejada, algo que me revolvió el estómago. Una chaqueta arrugada, sucia. La chaqueta de Dominic. Reeves soltó una maldición entre dientes. ¿Qué demonios es este lugar? No tenía respuesta. No había cadenas, no había candados, pero la desesperación en esas marcas me dijo suficiente. Alguien había estado atrapado aquí. Tomé mi radio. «Despacho, necesitamos forenses en nuestra ubicación».
Posible escena del crimen. Revisamos cada centímetro de la habitación, pero Dominic no estaba allí. Encontramos envolturas de comida vieja, botellas de agua medio vacías, señales de que alguien lo había estado alimentando. Y entonces, pasos en el piso de arriba. Nos quedamos en completo silencio. Reeves señaló la escalera, su arma en alto. Lo seguí, con el corazón martillando en mi pecho. Las tablas del suelo crujieron sobre nosotros. Alguien estaba en la casa. Me moví rápido, subiendo la escalera con el arma desenfundada. Para cuando llegué al primer piso, la puerta principal estaba abierta de par en par. El viento aullaba a través de la casa. Afuera, nada. Quienquiera que estuviera allí se había ido. Nunca encontramos a Dominic, nunca encontramos a la persona que lo retuvo. Los forenses confirmaron que había estado en esa habitación. Su ADN estaba en el colchón, en las paredes, en el balde. Pero eso fue todo. Ninguna huella dactilar, ninguna pista de quién se lo llevó. Su madre vino a la estación una semana después, los ojos rojos de tanto llorar. No sabía qué decirle. «Solo quiero saber si sufrió», susurró. No respondí, porque había visto los arañazos, había leído las palabras. Dominic sufrió, y quienquiera que se lo llevó todavía andaba suelto. He sido oficial de búsqueda y rescate por más de 15 años. En ese tiempo he visto todo tipo de casos. Excursionistas que creen que pueden manejar el terreno y terminan perdidos durante días. Niños que se alejan demasiado de sus padres. Campistas que subestiman el clima y no sobreviven la noche. La mayoría de las veces, los finales son trágicos. Pero de vez en cuando te encuentras con un caso que no solo te persigue, sino que cambia la forma en que ves el mundo. Todo comenzó un domingo por la tarde, a principios de abril. Una familia de 3, Michael y Lisa Myers, y su hijo de 6 años, Ethan, había acampado a unos 400 metros del Sendero de los Apalaches en Carolina del Norte. Era su primera vez acampando como familia y habían elegido un lugar fácil, cerca de un arroyo. Según los padres, eran alrededor de las 4:30 p.m. cuando Ethan desapareció. Había estado jugando a pocos metros de ellos, recogiendo palos y lanzando piedras al agua mientras su madre preparaba la cena. Miraron hacia otro lado durante quizás 5 segundos y cuando volvieron la vista ya no estaba. Lo llamaron por su nombre, revisaron la tienda de campaña, caminaron arriba y abajo por el arroyo. Nada. Cuando finalmente llamaron al 911, había pasado casi una hora y el pánico era absoluto. Recibimos la llamada a las 5:57 p.m. Para las 6:45 p.m. ya teníamos equipos en el terreno. Al principio no estábamos demasiado preocupados. Los niños tienden a distraerse, siguen a una ardilla o a una mariposa y de repente se encuentran a 100 metros del campamento. Generalmente, cuando se dan cuenta de que están perdidos, entran en pánico, se sientan y lloran. Pero esa noche no encontramos nada, ni huellas, ni ropa enganchada en las ramas, ni señales de que hubiera estado allí. Para la medianoche, la temperatura había bajado a unos 4 grados, frío pero soportable si había encontrado refugio. Teníamos a más de 100 personas en el bosque. Voluntarios, oficiales, excursionistas, experimentados. Trabajamos en turnos, cubriendo cada centímetro del terreno. Por la mañana trajimos unidades caninas. Los perros olieron su chaqueta, su dinosaurio de peluche, incluso una almohada de su tienda de campaña. Y nada, ni un solo rastro. Fue entonces cuando empecé a sentirme inquieto. En casi todos los casos, los perros encuentran algo, un rastro parcial, una huella, un área donde el aire simplemente se siente distinto. Pero esto era como si lo hubieran levantado directamente del suelo. Para la segunda noche la búsqueda se intensificó. Helicópteros escanearon la línea de árboles con cámaras térmicas, vehículos todoterreno recorrieron las colinas, cada excursionista y campista de la zona fue interrogado. Los padres de Ethan estaban destrozados. Su madre apenas podía hablar. Su padre seguía avanzando más allá de los equipos de búsqueda, gritando el nombre de su hijo hasta que perdió la voz. Alrededor de las 3 a.m. tomé un descanso en el campamento base. Un guardabosques mayor, Gary, estaba sentado junto al fuego. Llevaba trabajando en esos senderos por más de 30 años. ¿Es la primera vez que tienes un caso así?, me preguntó. Asentí. Gary miró las llamas durante un largo rato antes de hablar de nuevo. ¿Alguna vez has oído hablar de los que regresan? Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Exhaló por la nariz. De vez en cuando perdemos a alguien sin dejar rastro.
Los que no encontramos, eso es una cosa. Pausó, con la mirada oscura. Pero los que encontramos, sacudió la cabeza, vuelven diferentes. Quise seguir preguntando, pero en ese momento uno de los líderes del equipo llegó con un nuevo plan para el turno de la mañana. La conversación terminó ahí. Ojalá no lo hubiera hecho. A las 5:42 am recibimos la llamada. Habían encontrado a Ethan. Fui uno de los primeros en llegar a la escena y cuando lo hice, me detuve en seco. Estaba sentado bajo un árbol, con las piernas cruzadas y las manos en el regazo, completamente tranquilo. No lloraba, no temblaba. Solo estaba esperando. Debería haber estado exhausto. Sus labios deberían haber estado agrietados, sus pies destrozados después de caminar descalzo por el bosque, pero se veía perfectamente bien, como si simplemente lo hubieran colocado allí. Me arrodillé, con el corazón latiéndome en el pecho. Ethan giró la cabeza lentamente, como si apenas recordara que yo estaba ahí. ¿Dónde estabas, amigo? No respondió. Su madre corrió hacia él sollozando y lo abrazó con fuerza. Él no reaccionó. Solo se quedó sentado, mirando más allá de mí. Ethan, dijo su padre, sacudiéndolo suavemente, háblanos, hijo. Nada. Fue entonces cuando noté sus zapatos. Seguían limpios. ¿Cómo caminas por el bosque durante 3 días y no te ensucias? De vuelta en el hospital, los médicos estaban desconcertados. No tenía signos de deshidratación, ninguna herida, ningún recuerdo de lo que había pasado. No habló de ello durante semanas. Sus padres lo intentaron, los terapeutas lo intentaron, nada. Entonces, una noche, su madre lo escuchó susurrar mientras dormía. Se inclinó sobre él, sacudiéndolo suavemente. Ethan, ¿qué dijiste? Sus ojos se entreabrieron, pero no la miró. Su voz era plana. Me dejó ir. Ella le preguntó qué lo había dejado ir, pero él cerró la boca y no volvió a hablar. Un año después fui a ver cómo estaban. Ethan estaba bien, pero su madre me dijo algo que todavía me inquieta. Dijo que Ethan nunca volvía a jugar afuera solo, que no se acercaba al bosque, y que a veces, en medio de la noche, ella se despertaba y lo encontraba de pie frente a la ventana de su habitación, mirando, observando la línea de árboles, como si estuviera esperando a que algo regresara, o tal vez esperando a que lo llevara de nuevo. No sé qué le pasó a Ethan allá afuera, pero sí sé una cosa, él no estaba perdido. Algo lo tomó, y por alguna razón lo dejó ir, pero siempre me pregunto, ¿cuántos otros nunca regresan? Cuanto más tarde se hace, más silenciosa se siente la ciudad. Cuando trabajas turnos nocturnos como policía, esa inquietante quietud se vuelve normal. La mayoría de las noches es lo mismo de siempre. Algunos borrachos, una queja por ruido, un allanamiento aquí y allá. Pero luego están esas llamadas, las que se quedan contigo, las que se meten en tu cabeza y se niegan a salir. Esta fue una de esas llamadas. Llegó poco después de las 2:30 am. 911, ¿cuál es su emergencia? La voz al otro lado era pequeña, frágil. Hay alguien en mi casa. Me enderecé de inmediato, agarrando la radio. La voz pertenecía a una niña, no mayor de 6 o 7 años. Está bien, cariño. ¿Puedes decirme tu nombre? Una pausa. Luego apenas un susurro. Addison. Addison, ¿estás sola? Sí. Eso no era bueno. Una niña sola en una casa a esta hora. Le hice una seña a mi compañero, el oficial Darren Cates. ¿Dónde estás ahora, Addison? En mi habitación, escondida. Sonaba asustada, pero no en pánico, como si estuviera acostumbrada a esto, como si ya hubiera pasado antes. Lo estás haciendo muy bien, dijo la operadora, manteniendo la calma. ¿Estás en un lugar seguro? En el closet. Un escalofrío me recorrió. Podía escuchar su respiración, temblorosa e inestable. Bien, quédate ahí, ¿sí? Los oficiales van en camino. ¿La persona sigue dentro? Una larga pausa. Luego, en una voz tan baja que casi no la escuché. Sí. Está bien, Addison. ¿Puedes decirme cómo es? Esperé. El silencio se alargó. No sé, algo en la forma en que lo dijo me hizo estremecer. ¿No lo sabes? ¿Lo has visto? No, pero viene todas las noches. Sentí el estómago encogerse. Addison, ¿esto ha pasado antes? Pero antes de que pudiera responder, la línea se cortó. La operadora intentó devolver la llamada. Nada. Tenemos que irnos, le dije a Cates, poniendo la patrulla en marcha. Despacho nos envió la dirección. Una casa antigua en el lado este de Tulsa, en un vecindario tranquilo. Encendimos las sirenas y aceleramos por las calles desiertas. Algo no estaba bien. Cuando llegamos, la casa parecía normal. No estaba abandonada ni en ruinas, solo vacía. El porche iluminado, las ventanas oscuras.
Una mecedora en el escalón delantero balanceándose ligeramente con la brisa nocturna. No había señales de entrada forzada, ningún movimiento en el interior. Kate y yo nos miramos, ambos lo sentimos. Ese algo que estaba mal. Golpeé la puerta. Policía, Addison, ¿estás ahí? Silencio. Golpeé de nuevo, más fuerte. Addison, soy el oficial Jacobs. ¿Puedes venir a la puerta? Nada. Probé el picaporte, desbloqueado. Eso fue suficiente para nosotros. Entramos. El aire estaba viciado, pero no como en una casa donde alguien ha estado cocinando o viviendo. Más bien como una casa que ha estado esperando a que alguien entre. Nos movimos por la sala de estar. Ordenada. Demasiado ordenada. Sin desorden, sin platos en el fregadero, sin señales de vida. Entonces la vi. Una llamada en curso en la pantalla de un celular apoyado sobre el mostrador de la cocina. El temporizador marcaba 27 minutos. Eso significaba que quien había hecho la llamada nunca la había colgado. Un escalofrío me recorrió la espalda. Esto no estaba bien. Kate sacó su radio. Despacho, estamos en la residencia. No hay señales de entrada forzada, pero la llamada sigue activa. Copiado, respondió Despacho. Refuerzos en camino. ¿Alguna señal de la niña? Miré hacia el pasillo que conducía a las habitaciones. Sentí la boca seca. Aún no. Nos movimos metódicamente, revisando cada habitación. Sala de estar vacía, baño, nada. Cuarto de huéspedes intacto. Y entonces llegamos a la última puerta. El dormitorio de un niño, paredes rosas. Peluches alineados perfectamente en un estante. Todo parecía normal, pero se sentía mal. No había polvo. No había pijamas arrugadas en la cama. No había juguetes en el suelo. No había señales de que un niño realmente viviera allí. Y entonces mi estómago se hundió. La puerta del closet entreabierta. Exhalé y la abrí. En cuanto lo hice, lo sentí. Esa abrumadora sensación de que alguien había estado allí justo antes. El espacio dentro era pequeño. Solo un estante vacío y algunos ganchos. No había ropa. No había Addison. Retrocedí con el corazón latiéndome en el pecho. Kate, llamé. Tenemos un problema. Radio en mano, volvimos a contactar a Despacho. ¿Pueden confirmar quién vive en esta dirección? Minutos después recibimos la respuesta. La casa había estado vacía por 6 años. Los últimos residentes registrados, Thomas y Brooks, sin hijos. Sentí el estómago retorcerse. Tiene que haber un error, dije. Hablamos con una niña llamada Addison. Despacho guardó silencio unos segundos. No hay registros de una Addison Brooks. Kate y yo nos miramos. Acabábamos de estar en una habitación infantil. Habíamos visto sus cosas. Y sin embargo, legalmente, ella no existía. Volví a mirar el pasillo, hacia esa habitación rosa, la cama perfectamente hecha, la puerta del closet que había estado entreabierta, y entonces noté algo más. La mecedora en el porche. Ya no se movía. Los refuerzos llegaron 10 minutos después. Registramos toda la propiedad. Nada. No había señales de entrada forzada, no había signos de actividad reciente, solo una casa vacía. Me quedé afuera, mirando hacia la ventana del segundo piso, y fue entonces cuando lo vi. Un ligero movimiento en la cortina, como si alguien acabara de apartarse de ella, pero cuando revisamos adentro no había nadie. La investigación no encontró nada. La casa había estado vacía durante años. No había ocupas, no había registros de niños desaparecidos con el nombre Addison. Pero yo seguía reproduciendo esa llamada en mi cabeza una y otra vez. Él viene todas las noches. Todavía me pregunto sobre esa casa. ¿Era Addison real? ¿O solo fui otro nombre en una larga lista de personas que cruzaron esa puerta? Personas que debían encontrar ese teléfono. Nunca volví, pero aún pienso en esa puerta del closet y en lo que podría haber pasado si lo hubiera abierto antes. En todo el tiempo que he sido oficial de patrulla, he visto muchas cosas. Adictos a las drogas fuera de sí, disputas domésticas que terminan en tragedia, violencia de pandillas. Pero esto fue lo que cambió la forma en que veo a las personas, porque hay algunas que no actúan como personas en absoluto. Era un jueves por la noche, poco después de las 10:30 p.m., cuando llegó la llamada. La voz de la mujer era baja, temblorosa. Mi esposo no está actuando bien. La operadora le pidió que aclarara, pero la mujer seguía susurrando, como si no quisiera que alguien más la oyera. Ha estado parado en el pasillo durante horas. No me habla. No se mueve. Eso me puso en alerta de inmediato. La operadora le preguntó si él tenía un arma. La mujer dudó. No lo sé. Algo en su tono hizo que se me erizara la piel.
Esto no era solo un episodio de salud mental o una disputa doméstica. Era algo más. Informé por radio que iba en camino. Esperaba encontrarme con un problema psiquiátrico, quizás un hombre que había dejado de tomar su medicación o alguien bajo los efectos de las drogas. No estaba preparado para lo que encontré. Llegué a la casa a las 10:45 p.m. Era un vecindario suburbano agradable. Una casa de 2 pisos, con las luces del porche encendidas, nada fuera de lo normal. Pero en cuanto salí de mi patrulla, sentí que algo no estaba bien. El vecindario estaba demasiado callado. Ninguna casa tenía la luz del televisor brillando detrás de las cortinas. No había nadie paseando a su perro. Ni siquiera soplaba el viento. Me acerqué a la puerta principal y noté que estaba entreabierta. No forzada, no rota, solo abierta. Eso fue suficiente para ponerme en máxima alerta. Apoyé una mano sobre mi pistola y llamé. Policía de St. Louis. Señora, ¿llamó al 911? Silencio. Empujé la puerta con el pie. Ella estaba de pie justo en la entrada, descalza, con una bata de dormir delgada. Sus manos agarraban el borde de sus mangas como si intentara sujetarse a sí misma. Parecía pequeña, como si quisiera desaparecer. Pero sus ojos estaban fijos en algo detrás de mí. Su voz fue apenas un susurro. Está en el pasillo. Seguí su mirada, y ahí estaba él. Estaba parado en el pasillo, el cuerpo rígido, las manos a los lados. Alto, más de 1,80 metros. Delgado, pero su postura no era natural. Demasiado rígida, como si sus músculos estuvieran bloqueados. No me miraba a mí, no miraba a su esposa, solo miraba a la pared. Algo en eso me congeló en mi sitio por un segundo. Entonces noté su respiración, larga, profunda, calculada. Cada inhalación tardaba demasiado, como si estuviera contando. Su esposa susurró: «No me habla». Di un paso adelante con cautela. «Señor, ¿puede oírme?» «Nada». «Señor, necesito que me responda. Su esposa está preocupada por usted». Silencio. Entonces sus labios se movieron apenas. Murmuró algo. Me incliné para escucharlo mejor. «Lo dejé entrar». Fruncí el ceño. «¿A qué dejó entrar, señor?» No respondió. Sus labios seguían moviéndose, pero su voz no cambiaba. «Lo dejé entrar. Lo dejé entrar. Lo dejé entrar». Y entonces se movió. Fue instantáneo. Un segundo estaba murmurando y al siguiente se lanzó hacia mí. No tropezó. No cargó contra mí. Se lanzó. Su cuerpo entero se sacudió hacia adelante de una manera antinatural, como si lo jalaran hilos invisibles. Apenas tuve tiempo de reaccionar. Sus manos se aferraron a mi uniforme, sus dedos clavándose en mi chaleco con una fuerza inhumana. Retrocedí tambaleándome, gritando órdenes. «¡Señor, retroceda!». Pero no escuchaba. Su rostro estaba a centímetros del mío. Sus ojos no estaban bien, demasiado vidriosos, demasiado oscuros. Saqué mi taser y disparé. Impacto directo en el pecho. No se movió, no se sacudió, no cayó, solo siguió avanzando. Mi mente iba a toda velocidad. Nadie ignora un taser. Nadie. Saqué mi arma. Última advertencia, al suelo. Nada. Su cabeza se inclinó levemente y en la misma voz muerta dijo: «No deberías haber venido». Apreté el gatillo, el disparo retumbó en la casa, le di en el hombro, retrocedió pero solo un paso, seguía de pie, seguía mirándome. Entonces sonrió, eso fue lo peor. La sonrisa, no era de dolor, no era de ira, solo estaba mal. Y luego cayó, como un muñeco al que le cortan los hilos, justo ahí en el pasillo, desmayado. Me quedé de pie, el corazón golpeando en mi pecho, con el arma aún en alto. Su esposa sollozaba con las manos apretadas contra la boca. Llamé refuerzos, paramédicos, todo el equipo, pero aquí está lo extraño. Para cuando llegaron, él ya estaba despierto, sentado en el suelo, cabeza inclinada, mirándome, sonriendo. Lo llevaron a evaluación psiquiátrica, pero juro que cuando lo subieron a la ambulancia susurró algo. No pude oírlo, no quise oírlo. Lo dieron de alta un mes después, sin historial de violencia, sin drogas, sin enfermedad mental. Los médicos lo llamaron un episodio disociativo, pero no me lo creo. Algo estaba mal con él esa noche, algo no humano. Y sigo pensando en lo que dijo. Lo dejé entrar. ¿Qué dejó entrar? Y lo más importante, ¿dónde está ahora? Esto me pasó en 2014, cuando iba de camino a la casa de mis bisabuelos en Goose Creek, Carolina del Sur. Salimos a media mañana, alrededor de las 11 a.m., con la intención de llegar antes de la cena. Todo el propósito del viaje era un crucero que mi bisabuela había pagado. Íbamos a ir mi madre, mi padre, mis 2 tías, mis bisabuelos y algunos amigos de mi bisabuela. En el coche íbamos mi madre y yo, junto con la mayor parte de nuestro equipaje.
Mi padre llegaría unos días después debido a compromisos laborales, así que decidimos salir ese día temprano para ponernos al día con el drama familiar, como de costumbre. Mi madre acababa de terminar de empacar el auto y me llamó para que bajara las escaleras con mi bolsa de cosas para entretenerme durante el viaje. Bajé corriendo, emocionado por la idea de un viaje por carretera y por ver a mi familia, ya que en aquel entonces no habían ocurrido los problemas que nos alejaron con el tiempo. Empezamos el trayecto por caminos rurales pintorescos antes de acercarnos a la ciudad y tomar la autopista. En esta historia yo tenía solo 7 años, así que aún era ingenuo y ajeno a muchas cosas del mundo. Además, mi memoria sobre los detalles de las personas involucradas es algo borrosa, por lo que las descripciones de la ropa y otros aspectos pueden no ser exactas. En aquel tiempo, mi atención estaba más en Minecraft y en coleccionar Beanie Boos que en los peligros de la realidad y las personas extrañas. Después de unas 2 horas en la carretera, le dije a mi mamá que necesitaba ir al baño. Había bebido 2 botellas de agua y mi vejiga ya no aguantaba más. Como aún estábamos cerca de la ciudad, había muchas gasolineras y tiendas donde podíamos parar. Mi mamá me preguntó si también tenía hambre, a lo que respondí con entusiasmo que sí, ya que eso significaba que me compraría comida chatarra, algo que no solía comer muy seguido. Salimos en una de las salidas y poco después encontramos un Quick Trip. Yo estaba emocionado, rebotando en mi asiento, listo para agarrar mis papas y dulces favoritos, junto con una bebida azucarada que sabía que mi mamá luego lamentaría haberme dejado tomar. Salimos del coche, mi mamá agarró su bolso y entramos a la tienda. Mi madre esperó pacientemente afuera del baño mientras yo hacía lo mío. Luego de unos minutos salí y comenzamos a recorrer los pasillos, escogiendo snacks y bebidas. Agarré unas papas Lay's sabor pepinillo en vinagre, caramelos Rolo, Cheetos, unas barritas de salchicha, carne seca, un Sprite y una botella de agua del refrigerador. Mi mamá también tenía algunas cosas en la mano. Nos dirigimos a la caja y nos pusimos en fila para pagar. Mientras esperábamos, me puse a contar los autos en el estacionamiento y las marcas de cada uno, ya que en ese entonces estaba obsesionado con los carros. Mi mamá me jaló del brazo cuando la fila avanzó, y yo la seguí como el niño pegajoso de 7 años que era. Cuando llegamos al mostrador, saludamos al cajero, pagamos y salimos con 2 bolsas llenas de snacks y bebidas. Yo iba con una gran sonrisa, sabiendo que ya tenía provisiones para el resto del viaje. Justo cuando terminamos de pagar, un hombre negro con una sudadera roja de Nike, pantalones deportivos negros, zapatos negros y gafas de sol entró a la tienda. Me llamó la atención porque llevaba gafas de sol dentro del local. Se acercó tranquilamente al mostrador con una sonrisa cálida y apoyó los brazos sobre el mostrador. Mi mamá también lo notó y le hizo esa sonrisa breve que le das a los extraños cuando no quieres iniciar una conversación. Él no pareció darse cuenta y miró al cajero. Fue en ese momento cuando todo se salió de control. El hombre golpeó juguetonamente el mostrador y dijo con un tono amigable: «Dame todo tu dinero». El cajero lo miró confundido, como si el hombre lo conociera y estuviera bromeando. El hombre esperó unos segundos antes de ponerse serio. Golpeó el mostrador con fuerza, sacó un arma y volvió a exigir el dinero, pero esta vez en serio. Su demanda ya no era una broma. Mi madre comenzó a arrastrarme fuera de la tienda mientras yo miraba con confusión y hasta con cierto asombro lo que estaba ocurriendo. Me metió en el auto, no literalmente, pero ya entiendes la idea, y salió del estacionamiento a toda velocidad. Lo último que vi fue al hombre apuntándole con el arma en la cabeza al cajero y gritándole algo que no alcancé a escuchar. Han pasado 7 años desde aquel incidente y las gasolineras todavía me ponen nervioso. La última vez que supe algo, el Quick Trip había sido demolido y en su lugar construyeron otro edificio. Sé que no es el final dramático y caótico que algunos esperarían, pero para mí fue una experiencia aterradora y traumática. Quería compartirla para ver si alguien más ha pasado por algo similar o sabe más sobre lo que ocurrió aquel día. Soy una mujer de 23 años del Reino Unido. Cuando tenía 18 años, vivía muy cerca de una cafetería Starbucks, a solo unos 15 minutos a pie. En ese momento, tenía problemas de ansiedad debido a un trauma,
y parte de mi terapia consistía en salir a caminar sola cuando ya estaba un poco oscuro. No me ponía en situaciones peligrosas ni hacía nada imprudente, pero tenía que superar mi miedo irracional a estar sola afuera de noche. Es importante mencionar que esta historia ocurrió alrededor de las 9 p.m. durante los últimos meses del verano. No recuerdo exactamente si era julio o agosto, pero era más o menos esta época del año. En ese entonces, no anochecía hasta las 10:30 o 11 p.m. El Starbucks cerraba a las 8 p.m. y justo detrás de él, donde estaba el estacionamiento, había un pequeño hotel y una gasolinera. Al otro lado de la calle había otra gasolinera que competía con la primera. Esto es relevante para la historia. No quiero dar los nombres del hotel ni de las gasolineras por razones de privacidad, por si acaso alguien pudiera averiguar dónde ocurrió esto. Esa noche salí a caminar y quería desafiarme a mí misma a quedarme afuera hasta al menos las 9:30 p.m. y luego volvería a casa. No tenía muchos datos móviles en mi teléfono, pero el Starbucks ofrecía Wi-Fi gratis incluso cuando estaba cerrado, así que terminé sentándome en una de las áreas de descanso afuera para revisar mis redes sociales. Esto me ayudaba a calmarme, ya que todavía sentía algo de ansiedad por estar sola de noche. Llevaba un rato sentada sin molestar a nadie, cuando de repente escuché unos gritos fuertes provenientes del hotel. Levanté la vista y por un momento mi cerebro no podía procesar lo que estaba ocurriendo. Me quedé congelada mientras veía a dos hombres mayores asomados por la ventana, gritándome. Me tomó unos segundos entender lo que estaba pasando y me horroricé. Estaban tratando de llamar mi atención, diciéndome cosas como «¿Por qué no vienes aquí, preciosa?». Como mencioné antes, tenía serios problemas de ansiedad por estar sola de noche y estaba tratando de superarlos. Pero en ese momento el miedo me invadió. Inmediatamente agarré mi mochila y me puse de pie sin siquiera acomodar la silla en la que estaba sentada. Empecé a caminar rápido fuera del estacionamiento, en dirección a la gasolinera. Uno de los hombres desapareció de la ventana, mientras que el otro me gritó, «Tienes que venir a nuestra habitación». Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Llamé de inmediato a un familiar y casi lloraba del miedo. Solo tenía 18 años. Sí, en mi país ya era considerada adulta, pero en muchos sentidos aún me sentía como una adolescente ingenua. Como mujer, ser acosada por estos hombres que me insultaban y me exigían que fuera a su habitación me hizo darme cuenta de que claramente tenían muy malas intenciones. No entré a la gasolinera que estaba cerca del hotel porque no me sentía segura. En su lugar, decidí cruzar la calle e ir a la otra gasolinera, ya que mi madre trabajaba ahí y sabía que con ella y sus compañeros estaría protegida. El familiar con el que hablaba me dijo que llamara a la policía, pero tenía demasiado miedo de colgar el teléfono y le rogué que se quedara en la línea conmigo. Aceptó y trató de calmarme, diciéndome que cruzara la calle lo antes posible. Cuando estaba cruzando, miré hacia atrás y vi que los hombres ahora me estaban siguiendo. No podía creer lo que estaba pasando. Parecían tener entre 20 y 30 años, y yo definitivamente me veía de mi edad o incluso más joven. Salí corriendo sin importarme si me atropellaba un auto, porque lo único que sabía era que tenía que alejarme de ellos. Ni siquiera me atreví a mirar atrás, por miedo a descubrir que me estaban persiguiendo. Entré a la gasolinera como una bala, corrí directo hacia la caja registradora y le conté a mi madre lo que estaba sucediendo. Uno de sus compañeros de trabajo, a quien llamaré Jason, era un hombre corpulento y alto, con una complexión robusta. Mi madre me llevó al baño y me dijo que me quedara ahí y cerrara la puerta con seguro. Jason, al escuchar todo lo que había pasado, salió corriendo al área del estacionamiento para buscar a los hombres. Yo estaba llorando de alivio porque, por primera vez en toda la noche, me sentí segura. Mi madre y una compañera de trabajo intentaban consolarme. Jason regresó unos minutos después y nos dijo que los hombres habían huido en cuanto lo vieron salir. No sé qué intenciones tenían exactamente, pero seguirme hasta un lugar donde había testigos fue increíblemente estúpido de su parte. Aún así, estoy segura de que planeaban algo horrible. Jason escoltó a mi madre y a mí hasta casa y nunca volvimos a ver a esos hombres. Supongo que simplemente regresaron al hotel después de eso. No quería que esta experiencia fuera un retroceso en mi proceso de recuperación,
Así que, una semana después, volví a ese Starbucks a las 9 p.m. y me quedé de pie mirando el hotel. Sabía que esos hombres probablemente ya no estaban allí, pero necesitaba demostrarme a mí misma que estaría bien. Hoy en día ya no sufro de ansiedad y me alegra que esta experiencia no lo haya empeorado. En su momento fue realmente aterrador y todavía pienso en ello a veces. Sigo preguntándome cuánto tiempo estuvieron observándome mientras miraba mi teléfono. ¿Podrían haber esperado hasta que bajara la guardia? ¿Habrían intentado secuestrarme si no hubieran sido tan torpes como para gritarme? Tuve mucha suerte de que fueran unos idiotas y decidieran hacer ruido en lugar de actuar en silencio. Por favor, manténganse a salvo y no cometan el mismo error que yo. Siempre estén atentos a su entorno y, si se encuentran en una situación peligrosa, no entren en pánico. Busquen un lugar seguro y llamen a la policía. Nunca se sabe dónde pueden estar acechando los depredadores. Trabajo en una gasolinera en Nueva Zelanda y a pesar de la desventaja de lidiar con clientes difíciles, siempre me ha encantado mi trabajo. La estación en la que comencé tiene muchos indigentes o personas con problemas financieros, incluso si tienen hogar. Uno de estos hombres sin hogar se ha convertido en mi acosador. Cuando comencé a trabajar, mis compañeros me informaron que este hombre solía venir y que le dábamos una taza de agua caliente gratis, a la cual le añadía sobres de azúcar. Mencionaron que era un poco extraño, pero en general inofensivo, salvo por su tendencia a decir palabrotas con frecuencia. Como era un hombre sin hogar, me dio lástima, especialmente en invierno, cuando supe de él por primera vez, así que con gusto le proporcionaba su agua. Sin embargo, este hombre no solo tomaba el agua y se iba. Se ponía a divagar sobre todo tipo de cosas sin sentido y nunca entendía lo que decía. Usaba la palabra con F en casi cada oración y hablaba en un idioma ininteligible entre medias. Algunos de mis compañeros dejaron de atenderlo porque molestaba a los clientes, pero otro compañero y yo seguimos sirviéndolo. Viéndolo en retrospectiva, probablemente ahí comenzó el problema, porque empezó a venir solo cuando yo trabajaba sola. Mi turno era de 2 p.m. a 11 p.m. y siempre aparecía por la noche. Nunca venía en mis días libres, que variaban cada semana, por lo que debió haber observado y memorizado mi horario al pasar por allí durante el día, lo cual noté que hacía con frecuencia. Con el tiempo, comencé a sentirme incómoda con su presencia y la forma en que me miraba. Sin embargo, al haber sido criada en una familia cristiana, me costaba rechazarlo. Mi abuelo siempre me dijo de niña, los modales no cuestan nada y nunca le des la espalda a la caridad. Así que seguí atendiéndolo. Pero entonces empezó a hacer comentarios sobre mi apariencia y luego sobre mi cuerpo, hasta que dejó de pedir agua y solo venía por mí. Entraba directo hacia donde yo estaba y se quedaba merodeando en la tienda durante lo que parecían horas. La gota que colmó el vaso fue cuando me guiñó un ojo y me dijo que siempre tendría un amigo en él. La forma en que lo dijo me heló la sangre, así que decidí no dejarlo entrar cuando estuviera sola. En cuanto me quedaba sin clientes, cerraba las puertas porque sabía que él aparecería. El problema era que sabía que me estaba observando. Lo sentía. Y en cuanto el último cliente se iba, él se acercaba a la puerta. Lo sorprendí vigilándome varias veces al día desde callejones y arbustos. Lo denunciamos por allanamiento, esperando que eso resolviera el problema. Desafortunadamente, no lo hizo. Seguía viéndome, intentando entrar y gritándome a través de las puertas cuando me negaba a abrirle. Llamé a la policía cada vez que apareció, pero siempre lograba escapar. Esto continuó durante meses. Estaba aterrada todo el tiempo en el trabajo y hasta tenía pesadillas en casa. Hubo innumerables incidentes de acoso, intentos de entrada y avistamientos de él espiándome, pero el peor ocurrió cuando estaba afuera, en la estación de servicio, llenando tanques y limpiando los surtidores. Nuestra gasolinera tiene altavoces en cada bomba, conectados a un intercomunicador dentro de la tienda para que podamos comunicarnos con los clientes sin salir corriendo. Es un sitio grande con 12 bombas. Mientras estaba afuera, escuché a mi compañera llamarme a través del intercomunicador con pánico en su voz. Como era de día, pensé que algún cliente estaba causando problemas. Rápidamente entré y de inmediato ella cerró las puertas con llave detrás de mí. Mira allí, en los arbustos.
dijo con los ojos abiertos de par en par. Giré la cabeza y ahí estaba él, espiándome. Lo peor era su postura. Tenía un pie adelantado, como si estuviera listo para correr y atacarme en cuanto abriera la puerta. Mi corazón se hundió y llamé a la policía, quienes afortunadamente llegaron sorprendentemente rápido. Cuando colgué el teléfono, ya estaban allí. El oficial que tomó mi declaración me informó que sería acusado de acoso criminal y que se emitiría una orden de restricción. Sin embargo, legalmente primero tenían que advertirle antes de poder arrestarlo. Fue liberado esa misma noche. Pero ya había tenido suficiente. No podía soportarlo más. Vivía con miedo constante. No era una cuestión de si volvería, sino de cuándo. Al día siguiente, presenté mi renuncia con 2 semanas de anticipación. La gerencia no quería perderme y me ofreció un traslado a otra estación de servicio, muy lejos, donde él nunca me encontraría. O al menos eso creíamos. Acepté el traslado y el nuevo sitio era genial. Todo el personal tenía instrucciones de no divulgar mi ubicación a nadie, ni siquiera a los clientes habituales. Se les dijo que simplemente mencionaran que ya no trabajaba en la empresa. Durante unos 3 meses, todo estuvo en calma. No había señales de mi acosador y me sentía segura. Ya no tenía que mirar constantemente por encima del hombro. Sin embargo, la tranquilidad no duró. Hace un mes, el oficial encargado de mi caso me informó que tenía que comparecer en el tribunal y testificar contra él. Estaba aterrorizada de verlo nuevamente, pero me convencí de que era lo mejor. Acepté que tenía que hacerlo y que me aseguraría de que fuera castigado. Pero entonces ocurrió lo peor. Me encontró en la nueva estación de servicio. No sé cómo lo hizo, pero mi mejor suposición es que preguntó a algún nuevo empleado en mi antiguo lugar de trabajo, alguien que no conocía la historia, el acoso ni la orden de restricción, y le dieron la información. Debió haber tomado un autobús o haber caminado una distancia increíble. Lo vi acercándose rápidamente a las puertas y entré en pánico. Corrí y casi derribé a mi jefa, quien vio el miedo en mi rostro y me preguntó qué ocurría. En mi estado de shock y terror ni siquiera recuerdo lo que dije, pero mi gerente me encerró en su oficina y me brindó un apoyo increíble. Llamó a la policía y se hizo cargo de todo. Yo temblaba de miedo. Todos creíamos que estaba a salvo en la nueva estación, pues el oficial a cargo me había asegurado que él nunca me encontraría allí. Mientras hablábamos con la policía, lo vimos rodear la estación al menos 3 veces antes de que llegaran y lo arrestaran. Gracias a Dios. No hace falta decir que no pude dormir en los días previos al juicio. El miedo de que lo liberaran me consumía. 2 días antes de la audiencia recé. Recé para que fuera condenado y para que yo estuviera segura. No tenía idea de qué haría si lo dejaban libre y sabía dónde encontrarme. Esto puede sonar dramático, pero cualquiera que haya experimentado el trauma de ser acosado lo entenderá. Incluso llegué a decir, si lo dejan ir, creo que me quitaré la vida. Me sentía realmente desesperanzada. Afortunadamente, mis oraciones fueron respondidas. Al día siguiente, el oficial a cargo de mi caso me llamó. Tengo buenas noticias. Ha cambiado su declaración a culpable. Estaba en el trabajo y salté de alegría frente a los clientes. Esta es la primera vez en casi un año que me siento segura. Ha sido el año más largo de mi vida, pero por ahora ha terminado. Bueno, casi. Aún tengo la audiencia de sentencia, donde se determinará cuánto tiempo permanecerá tras las rejas. Pero, por ahora, puedo respirar aliviada sabiendo que este monstruo está fuera de las calles y, lo más importante, lejos de mí. En el fondo, sé que esto no ha terminado. Mi instinto me dice que cuando lo liberen, volverá. Este hombre está obsesionado y tiene problemas mentales. La única frase que me da fuerza es, no te preocupes por problemas que aún no han llegado a tu puerta. Pero ese es el problema. Sé que en cuanto pueda, volverá a mi puerta. Anoche, mi novio y yo estábamos conduciendo de regreso a casa desde Universal Studios en Orlando. Nos desviaron por un camino que nunca habíamos tomado antes y terminamos viajando por lo que era, básicamente, el medio de la nada. El velocímetro del auto de mi novio está roto, por lo que tiene que presionar un botón para restablecer los kilómetros después de cargar gasolina. Esto será muy importante en breve. Íbamos por un camino desierto, sin un solo auto a la vista, cuando mi novio se dio cuenta de que habíamos alcanzado las 130 millas en su odómetro.
Necesitábamos gasolina, pero no había ninguna gasolinera a la vista. Busqué gasolineras cercanas en el teléfono y encontramos una, pero resultó estar cerrada. Apresurados, buscamos otra y encontramos una 5 minutos más adelante. Aquí es donde la historia se vuelve extraña. Mi novio creyó haber cerrado el tapón del tanque de gasolina, así que seguimos conduciendo por la carretera oscura y desierta. De repente, escuchamos un fuerte golpe y él se dio cuenta de que había olvidado colocar el tapón. Empezamos a dar vueltas por la carretera en la oscuridad, buscando el tapón, hasta que finalmente se detuvo y se dio cuenta de que, de alguna manera, el tapón seguía sujeto al auto. Regresamos a nuestro camino hacia la otra gasolinera. En ese momento tuve un presentimiento horrible de que algo iba a salir mal en esa estación de servicio. Intenté ignorarlo, porque sabíamos que necesitábamos gasolina y no podíamos llamar a IPLO en ese lugar. Cuando llegamos, las luces estaban encendidas a medias. La carretera en la que nos encontrábamos terminaba justo en esa gasolinera, sin más caminos por delante. La única manera de salir de allí era girando a la izquierda o yendo derecho para salir de la estación. Mi novio salió del auto para ver si podíamos cargar gasolina, y en ese momento mi mal presentimiento se intensificó. Nunca me había sentido así en mi vida. Mi estómago se hundió como si me cayera en un abismo. He estado en situaciones muy perturbadoras antes. Casi me han secuestrado 2 veces, me han seguido hasta casa, he visto a alguien ser llevado en una bolsa para cadáveres tras ser atropellado por un auto, e incluso he vivido experiencias paranormales. Pero nunca me había sentido así. Vi un auto blanco acercándose a la carretera para girar a la izquierda. Cabe mencionar que en esa carretera no había absolutamente nadie más. El conductor se detuvo, notó a mi novio y comenzó a retroceder con las ventanas abajo. Esto me pareció extremadamente extraño, porque el auto de mi novio es un coche deportivo llamativo, y mi instinto entró en modo de pánico inmediato. Comencé a gritar su nombre, y en cuanto el hombre se dio cuenta de que había alguien más en el auto, giró a la izquierda y aceleró para irse. Lamentablemente, no pude ver su matrícula por lo oscuro que estaba. Puede que esta historia no parezca tan aterradora, pero te aseguro que fue uno de los momentos más aterradores que he vivido. No sabía si iba a presenciar cómo asaltaban a mi novio a punta de pistola o algo peor. Lo más inquietante es que 10 minutos antes ya tenía un mal presentimiento sobre esa gasolinera. Afortunadamente, encontramos otra estación de servicio donde había otras personas y logramos llegar a casa sanos y salvos. Cuando llegamos, mi padre me dijo que la carretera por la que habíamos estado conduciendo era famosa porque allí habían encontrado muchos cuerpos sin vida. Espero que nadie tenga que pasar por una situación como esta. Y para el hombre que estaba planeando hacerle algo a mi novio, espero que nunca nos volvamos a ver. Uno de los peores días de mi vida llegó de la nada. Estaba trabajando en mi empleo en un 7-Eleven local, dejando que las horas del día se esfumaran sin pasión, sin propósito, sin nada. De repente comencé a sentir un dolor de cabeza terrible. Me tomé unos analgésicos y volví a lo que estaba haciendo. Un cliente entró, le cobré un café y un paquete de donas, y eso es lo último que recuerdo. Desperté en el hospital y las enfermeras me estaban preparando para una cirugía. Me dijeron que me habían diagnosticado una hemorragia cerebral y que la cirugía implicaría perforar un agujero en mi cráneo para drenar el líquido acumulado. Pero justo cuando estaban a punto de anestesiarme, el jefe de neurología se comunicó con alguien y canceló la cirugía por completo. Lo que realmente había sucedido es que sufrí un aneurisma. Según mi médico, quien me lo explicó mucho tiempo después, probablemente habría muerto en la mesa de operaciones apenas segundos después de que iniciara la cirugía. Cuando hay una hemorragia cerebral, la solución habitual es perforar el cráneo para aliviar la presión y evitar que el cerebro se inflame y presione contra el cráneo. Si esto ocurre, puede causar daños cerebrales graves. Pero en el caso de un aneurisma, que es lo que realmente tenía, ese tipo de cirugía puede reducir drásticamente la presión arterial en el cerebro, lo que impide el flujo sanguíneo suficiente. Esto a su vez priva de oxígeno al tejido cerebral, lo que provoca la muerte celular aguda y en consecuencia la muerte del paciente.
Ese jefe de neurología literalmente me salvó la vida ese día, y toda la experiencia cambió por completo mi perspectiva sobre la vida. Una persona puede sentirse perfectamente sana, completamente normal, y luego, de repente, un pequeño vaso sanguíneo en su cerebro cede, y ¡boom!, todo se acaba en un instante. La vida es terriblemente frágil. Puede terminar en cualquier momento. Renuncié a mi trabajo en el 7-Eleven mientras me recuperaba en el hospital. Luego les pedí a mis padres si podía volver a vivir en mi antigua habitación mientras me entrenaba para ser dibujante de cómics. Al principio pensaron que mi elección de carrera era un poco descabellada y no los culpo. Pero creo que el impacto de casi perderme por un problema médico inesperado los hizo replantearse algunas cosas también. Hoy en día, trabajo como dibujante de cómics a tiempo completo. No gano mucho dinero, pero siento que realmente estoy viviendo la vida que quiero, la vida que se supone que debía vivir. No una vida dictada por la necesidad de dinero, prestigio o aceptación. Supongo que te cuento todo esto porque espero que todas las personas en la Tierra puedan vivir así también. Y me rompe el corazón saber que algunos no tienen esa opción. El simple hecho de pensar que alguien podría morir mientras trabaja en un empleo terrible o haciendo algo que no quiere hacer, no solo me entristece, me aterra. Probablemente porque yo estuve a una sola cirugía de que eso mismo me pasara a mí.